Buenos días para todos, Dios los bendiga. Estamos aquí iniciando nuestra reflexión del día de hoy y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine en esta mañana. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por guardarnos, gracias por permitirnos levantarnos en esta mañana un día más para honrarte y bendecirte. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas y que tu gran poder y tu misericordia nos acompañe. Señor, te bendecimos y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos hables en esta mañana y que tu Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestro corazón para que esta palabra germine. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio de Juan capítulo 8 y hoy vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 59. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría.
Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Tremendo pasaje. Que empezó a confrontar más a la gente. Y empezamos con el versículo 31 donde le dice a los que están ahí, voy a abrir otra versión porque en esta versión usa mucho la gente, pero cuando se refiere a la gente específicamente se refiere a los judíos. Entonces, en la versión clásica dice lo siguiente. Dale un segundo, ya la abro. En la versión clásica dice lo siguiente: a los judíos que habían creído en él. Entonces, eran unos judíos que habían creído en él. Entonces, les dice: ustedes son mis discípulos, mis seguidores, mis aprendices. Sí, discípulo quiere decir aprendiz, pero no simplemente un aprendiz que va y como que escucha y ya, sino alguien que sigue fielmente las enseñanzas de su maestro. ¿Sí? Entonces les dice: si ustedes son mis discípulos y son fieles, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Dice más adelante en este mismo evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede acceder al Padre si no es solamente por Él. Entonces, Jesús les estaba mostrando: si ustedes permanecen en mis enseñanzas, si ustedes me conocen a mí, van a conocer la verdad. Van a conocer la verdad acerca de ustedes, acerca de Dios, y van a ser libres. Libres del pecado, libres de la condenación. Y entonces estas personas dicen: ¿libres de qué? ¿Y por qué hacen esta pregunta? Es una pregunta que también usted y yo nos haríamos si nos dicen: corre a Cristo y serás libre. ¿Libre de qué? Yo soy libre, no soy esclavo de nadie, no soy, nadie me tiene atado, amarrado. Por lo tanto, ¿libre de qué? Yo ando libre por la vida. Yo nací libre, la Constitución me hizo libre, soy libre para hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿cómo así que voy a ser libre de qué? ¿Acaso? O sea, ¿usted qué pitos toca? Está loco. Eso no solamente lo dijeron los judíos allá, usted y yo lo diríamos en este tiempo si a primera vista nos pone a Jesús. Si usted me está escuchando por primera vez, usted se debe estar preguntando lo mismo: ¿libre de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Los judíos faltaban a la verdad en ese sentido, hablándolo en un contexto literal, porque siempre habían estado subyugados y habían sido vasallos de otros imperios. Fueron esclavos en Egipto, en la época de los jueces, mientras ellos estaban consolidando como nación, fueron vasallos de muchos pueblos cananeos, de los amorreos que estaban a su alrededor. Después de que el reino de Israel se dividió y se volvió un estado débil, empezó a ser vasallo de los estados de al lado. Entonces empezó a ser vasallo de Asiria, vasallo de Babilonia. Finalmente los asirios destruyeron el reino del norte, los babilonios el reino del sur. Fueron vasallos de los persas, aunque los persas les dieron autonomía. Luego fueron vasallos de los seleucidas, del imperio de los sucesores de Alejandro Magno. Se lograron independizar de ellos, pero en el año 66 fueron subyugados por los romanos y se convirtieron en vasallos de Roma. Y ahí estamos.
en ese contexto. Pero los judíos tenían una alta estimación de la libertad de la persona. Entonces, aunque ellos eran vasallos, ellos se sentían libres, ¿sí? No se sentían esclavos de nadie. Por eso era un pueblo tan rebelde, por decirlo así, a su autoridad. Por eso hubo tantas revueltas en la época romana y que tuvieron que ser sofocadas con violencia, no de cualquier manera, porque era un pueblo que no aceptaba ser esclavo. Y adicionalmente también en la ley misma dice que ningún judío puede ser esclavo de otro, ningún israelita puede ser esclavo de otro, ¿sí? Y si se hace esclavo es simplemente, por ejemplo, si tiene una deuda muy grande y va y se entrega como esclavo y es por un tiempo. El que lo recibe como esclavo no lo puede subyugar sino hasta cierto tiempo y lo tiene que tratar igual que cualquier hermano. Era como una relación más de siervo que de esclavo y era temporal. Solamente si aquella persona quería quedarse como esclavo de esa persona porque lo amaba, dice la palabra, porque lo amaba, porque estimaba a su familia, porque quería estar con él para siempre, tenía que hacerse una marca en la oreja con una lesna, dice la palabra. Para los que no saben qué es una lesna es un punzón grandote. Entonces lo que hacían era el hueco en la oreja y le metía la marca, y entonces ya, si esa persona tenía un huequito en la oreja, quería decir que era esclavo por amor. Era esclavo por amor a esa otra persona, porque lo apreciaba profundamente y no quería alejarse de él. Sentía esa afiliación, ¿ya? Esa era la única manera admitida de esclavitud, entre comillas, porque no era esclavitud, era una condición que la persona aceptaba, ¿ok? Pero por lo demás ellos eran un pueblo sumamente libre, de espíritu libre. Entonces, claro, cuando Jesús les dice que los va a hacer libres, les va a decir, pero si nosotros no somos esclavos. Y en la actualidad nuestras mentes también son unas mentes muy liberales. Aquí sí podemos hablar de liberales, no tanto de libres, sino de liberales. Entonces nosotros pensamos, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo estoy bien, yo trabajo, le doy a mi hogar, gano mi plata, voy, hago, vendo, compro, deshago, bebo, fumo, y soy libre y lo hago a mi voluntad. Yo fumo porque quiero, yo bebo porque quiero, ¿sí? Yo miro lo que quiero, yo hago lo que quiero. Entonces, ¿cómo así que soy esclavo? Entonces ellos le ponen un argumento de tradición y de pensamiento. Nosotros podemos poner miles de argumentos. Ellos le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Entonces dice, aparte de que nunca hemos sido esclavos, ni somos esclavos, somos hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios. Entonces nos debemos solamente a Dios. Tenemos un estatus como hijos de Abraham. Somos escogidos de Dios porque Dios escogió la descendencia de Abraham para que sea su pueblo. Y por eso somos libres, que tenemos esa libertad de que Dios nos escogió. Entonces le ponen sus títulos por delante. ¿Usted qué título le pone a Dios para decir yo soy libre? Decir, no, es que yo fui libre de estudiar ingeniería, por eso hice una especialización, hice una maestría, un doctorado. Fui libre de escoger a mi esposa, fui libre de escoger beber, fumar, porque me gusta, me parece chévere, soy libre de ir a fiestas, me divierto. O sea, soy libre de andar por donde quiero, como quiero. Ahorita no puedo porque la cuarentena no me deja, pero yo hago mis cosas y así soy feliz y así estoy bien. Entonces, me va a libertar de que si yo estoy bien y tranquilo. Entonces Jesús le contesta a esta gente y nos contesta a usted y a mí de paso. Y nos dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado, amartia, lo hablábamos ayer, todo el que falla en el blanco, es esclavo de esa amartia, de esa falladera, es esclavo. Vive en función de eso. Usted y yo, mientras no conocemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Estamos ¿cómo así?
Usted vive para sus placeres, vive para beber, vive para fumar, vive para sus fiestas, vive para su estudio, vive para su trabajo, vive para sus hobbies, vive para su ocio, su. El pecado, ese errar en el blanco, es el egoísmo. Cuando nosotros nos desviamos del camino, de la mira que es mirar a Dios, y empezamos a mirar nuestro propio corazón en otro sentido, todo el tiempo somos esclavos de nuestro propio corazón, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestras pasiones, y ahí somos esclavos del pecado. Entonces estamos encadenados, atados, y esa es la condición de muerte que tenemos todos desde que nacemos. Y eso es lo que Jesús nos enseña hoy. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Mientras somos esclavos, no somos de la familia de Dios, sino estamos lejos de su familia. Pero dice Jesús que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Si efectivamente reconocemos que solo Jesús nos puede quitar las cadenas del pecado, esas cadenas se rompen y podemos andar en libertad y podemos ser llamados hijos, porque Jesús, por su muerte, por su vida y su muerte, nos da ese derecho. No es de nosotros, es Cristo el que nos lo da. Y Él trae esa libertad. Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Éramos esclavos en el mercado del pecado y de la muerte, ofertados día a día por Satanás a los vicios, a la muerte. Satanás es el gran mercader de esclavos, y cada día oferta a los vicios. Entonces mire, tengo este esclavo aquí para que quede esclavo del trago, para que quede esclavo del licor, del cigarrillo, para que quede esclavo de las fiestas, para que quede esclavo del trabajo, para que quede esclavo de los hobbies, para que quede esclavo de su orgullo. Y ahí está el mercado de esclavos. Pero el Hijo vino y compró con su sangre, compró la libertad de todo aquel que en Él cree. Y nos saca de ese mercado de esclavitud. ¿Ok? Pero entonces Jesús hace una fuerte acusación en este pasaje a estas personas que están incrédulas, enceguecidas, que no quieren entender su mensaje, y les dice: claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Pues claro, son israelitas, entonces descienden de manera natural, su árbol genealógico es de Abraham, obvio. Pero aún así, siendo descendientes de Abraham, ustedes buscan matarme, quieren matarme, porque no hay cabida en su corazón para mi mensaje. Ustedes están completamente cerrados a la banda y no quieren absolutamente nada conmigo. Nada de nada. No quieren nada. ¿Listo? Y les dice Jesús algo más duro todavía. Les dice: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, cuando estaba con mi Padre Dios, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Cuál padre? ¿Cómo así? Nuestro padre es Abraham. ¿Usted de quién está hablando? Le dicen estos tipos, vuelven y le sacan el título: es que nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Usted cómo nos saca eso de que seguimos el consejo de nuestro padre? Pues si seguimos el consejo de nuestro padre, es que seguimos el ejemplo de Abraham. Entonces, ¿usted qué le pasa? ¿Cuál es su acusadera? Les dije Jesús: no, ustedes si fueran hijos de Abraham, si ustedes siguieran el ejemplo de Abraham, me escucharían.
Pero por el contrario, lo que están procurando es matarme porque les digo la verdad. La verdad que proviene de Dios, porque les digo que ustedes son pecadores, que son esclavos del pecado y que es necesario que vengan a mí para que conozcan la verdad, para que estén conmigo y se den cuenta que yo soy el camino, la verdad y la vida y los puedo hacer libres de la condenación y la esclavitud del pecado en la cual se encuentran. Pero eso a ustedes les da mucha piedra. Y no es porque no entiendan, sino porque están espiritualmente ciegos. Porque intelectualmente tenían las capacidades. Aquí cuando habla de la gente, no es la gente común, está hablando de los judíos, de los maestros de la ley, de los que se la pasaban comiendo libro en el templo y entendían esta verdad. Pero no querían entender a Jesús porque estaban enceguecidos espiritualmente en sus razonamientos, en su religiosidad, en su establecimiento. Les dice, Abraham nunca hizo algo así, jamás. Jamás Abraham me recibió de la manera en que ustedes me recibieron. Ustedes imitan a su verdadero padre. Vuelve y les dice. Y otra vez el Señor dice, nosotros no somos bastardos. Y aquí hay dos interpretaciones probables. Una es que ellos como pueblo de Dios ellos tenían muy claro que habían sido escogidos por Dios y que eran la esposa de Dios, que eran su amada, que eran el pueblo escogido, el pueblo apreciado por Dios por su misericordia, por su gracia, por su bondad, no porque han sido más bonitos ni nada, sino por su misericordia. Entonces ellos se consideraban hijos por los méritos de por la gracia de Dios. A través de Abraham Dios los había escogido, los había hecho hijos de alguna manera. Entonces no somos hijos ilegítimos, estamos dentro del pueblo de Dios, observamos la ley de Dios, tenemos esa prerrogativa. Dios es nuestro Padre. Ellos mismos dicen, Dios es nuestro Padre, nos escogió. Es una interpretación. Otra, si se quiere, que lo leía y es otra interpretación y puede ser válida, es que algunos de estos judíos conocían de alguna manera la historia de Jesús y desde ese tiempo comenzaron a difamarle diciendo que él era un hijo ilegítimo. Recordemos que Jesús nació de manera inmaculada de la Virgen María por medio del Espíritu Santo y pues que José la desposó aún estando embarazada porque era un hombre justo y no quería infamarla porque a una virgen desposada, una virgen comprometida que resultase embarazada antes del matrimonio era condenada a ser apedreada, según la ley. Por lo tanto, él la protegió, ¿cierto? Entonces algunos podían desde haber conocido eso y desde esa época estar infamando a Jesús, diciendo que era un hijo ilegítimo. La historia que corrió por los círculos judíos para difamar el origen divino de Cristo era que él era hijo de María, que María había tenido una relación extramatrimonial con un centurión llamado Pantera y que de esa relación nació Jesús, ¿verdad? Entonces ahí se podían ir por esos dos lados. Uno, nosotros no somos hijos ilegítimos porque Dios es nuestro Padre, somos el pueblo escogido y adicionalmente usted que habla si nosotros conocemos que usted no es hijo de José. Entonces, ¿qué viene aquí a decir de qué? Nosotros no somos bastardos como usted. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la vaina suya? Entonces Jesús les contesta, si Dios fuera su Padre, como ustedes dicen, me amarían. Si ustedes realmente conocieran a Dios, me amarían, no me pondrían peros.
porque yo vengo de parte de Dios directamente. Entonces, si ustedes conocieran a Dios, sabrían que yo les estoy hablando de parte de Dios y que yo vengo de Dios, ¿sí? Que yo no estoy hablando por mi cuenta, sino que hablo las palabras que Dios me está hablando, hablo lo que el corazón de Dios quiere mostrarles a ustedes. Yo estoy mostrando el corazón de Dios, yo estoy revelando al Padre, estoy revelando el mensaje de misericordia, el mensaje de esperanza, de arrepentimiento, para que ustedes se vuelvan a Dios, para que ustedes cambien su manera de vivir y vivan. Cambien su manera de pensar y vivan, no mueran. Dios no quiere la muerte a aquel que muere, sino quiere que viva y que vivan sus caminos. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy revelando lo que desde la antigüedad Dios ha venido hablando en las Escrituras, que conduce a mí, como les decía atrás. Ustedes creen que las Escrituras tienen la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que yo vengo a enseñarles a ustedes. Pero ustedes no quieren entender. Versículo 43 dice: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. La persona que no cree ni siquiera tolera escuchar la palabra de Dios. La persona incrédula y cerrada en su incredulidad, que está corriendo hacia la condenación eterna, no quiere oír, no quiere entender la palabra de Dios. Cuando se le habla la palabra, sale corriendo, pone razonamientos: Dios no existe, no me hable carreta, eso es mentira. Si Dios existiera, ¿por qué ocurren todos los males en el mundo? Explique pues. Yo no necesito a Dios. O, ay sí, Dios muy chévere, pero yo estoy bien. No toleran, no les gusta, no lo soportan. Cuando se les trae una palabra que no les satisface su corazón, no la soportan. Cuando llega Dios y les dice: arrepiéntete de tus pecados, entonces de una vez dice: ¿cuáles pecados? Si yo estoy bien, si yo no mato y yo no robo, estoy bien. Entonces, ¿qué me habla de pecado? Suerte. Y mire la acusación tan tremenda que lanza Jesús y que confronta nuestras vidas en esta mañana. Si tú, amigo o amiga, me estás escuchando y te zumban los oídos cuando te lea esto que el Señor dice, es porque en tu corazón sabes que es verdad. Les dice a estas personas y nos dice a ti y a mí, si estamos en la misma actitud de estas personas: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque él no quiere la verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Los que no conocen al Señor, los que no caminan con Él, los que no han reconocido que Él es el Señor y que Él vino a romper la cadena de esclavitud del pecado y a traer oferta de salvación a través del arrepentimiento y la fe, para que se pueda ver a la persona de Cristo, son hijos del diablo y están movidos por el diablo. Esa esclavitud del pecado es como de cuenta al titiritero con sus cuerdas moviendo al muñeco. Esas cuerdas son las cadenas del pecado y el titiritero es el diablo. El titiritero manipula, el diablo manipula nuestra naturaleza pecaminosa y la mueve a que siga permaneciendo en nosotros. Nosotros somos responsables por nuestras acciones. Después no podemos acusar y decir: es que fue el diablo el que me tentó. Cada uno va a responder por su propio pecado. Pero Satanás
está permanentemente moviendo los hilos para que cada uno permanezca en ese pecado y no mire a su Salvador, y que al momento final todos se pierdan con Él. Él ya sabe cuál es su condena, Él ya tiene su destino, pero Él, como padre de mentira, como asesino desde el principio, quiere que muchos se mueran con Él, porque Él odia a Dios y odia al hombre. Odia al hombre. El diablo odia al hombre y el diablo quiere que muchos caigan con él por ese odio tan profundo. Es el odio mismo a la creación de Dios, la aversión hacia todo lo que significa Dios. Y como el hombre era una creación que estaba unida a Dios, en comunión con Dios, él sintió odio por eso y asesinó esa relación, tentando al hombre y haciéndolo pecar, tentando al hombre para que esté pecando. Entonces todos aquellos que son gobernados por su naturaleza pecaminosa siguen los pasos del diablo. Entonces odian la verdad. Su corazón está lleno de maldad e intenciones malvadas que no agradan a Dios, está lleno de todo lo que no glorifica a Dios, y actúan con esa naturaleza mentirosa, engañadora, fraudulenta, y una naturaleza rebelde contra Dios, ¿sí? Y están siguiendo los pasos del diablo. Mire, todo aquel que... Y esto utiliza una terminología muy judía también, ¿no? Cuando una persona era discípulo de otro y seguía sus pasos, entonces le decía Padre, Padre Santo, Padre mío, ¿sí? Entonces, así como perfectamente los rabinos le decían Padre a un rabino superior, entonces él les está diciendo lo mismo. Y ustedes imitan a aquel que le dicen Padre, aquel que le dicen Maestro, y ese Padre no puede ser otro que el diablo. Ustedes imitan las obras de ese Padre, ¿ya? Y por eso les dice Jesús, por eso es natural que no me crean. Están cerrados y enseguecidos. Y los reta y les dice, bueno, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Con sinceridad, a ver, cualquiera de los que está acá. Párese y dígame, sí, yo lo acuso de adúltero, yo lo acuso de borracho, yo lo acuso de mentiroso, yo lo acuso de asesino. Párese con pruebas, díganmelo a ver si es verdad. Y si les digo la verdad, si les digo todo esto, y es verdad lo que les digo, que provengo del Padre, que traigo, que traigo esa respuesta y esa salvación para la vida eterna de ustedes, ¿por qué no me creen? Los que son de Dios me siguen, escuchan las palabras de Dios con gusto, escuchan mi palabra y la reciben con gusto. Pero ustedes no me escuchan porque no pertenecen a Dios. El que no recibe esta palabra simplemente no es de Dios, ¿ya? Y mientras estamos en nuestro duro corazón y no queremos recibir esta palabra, no somos de Dios. Somos de nuestro Padre, el diablo. Si no recibimos esta palabra, nuestro Padre es el diablo. Es el diablo. Tremenda acusación la que Dios hace, la que Jesús hace. Tan tremenda fue que la respuesta a estas personas fue samaritano endemoniado. De una vez lo mandó, degradaron y endemoniado. ¿Cómo es que nos viene aquí a insultar? Nos viene aquí a insultar y aparte todo nos dice que somos hijos del diablo. ¿Qué es esto? Hijos del diablo, y con qué derecho se cree. O sea, es mejor dicho, él que está cerca de Dios y nosotros somos unos demonios, pues según él. No, el endemoniado es el loco. Con razón decíamos que es que usted venía con un demonio. O sea, están blasfemando
blasfemando. Mire qué tremendo, mírelo a lo que nos lleva el pecado. El pecado nos puede llevar incluso a la blasfemia. Estaban diciéndole endemoniado a Cristo. Por consiguiente, estaban tratando de demonio al Espíritu Santo. Porque el Espíritu que habita en Cristo es el Espíritu de Dios. Y estaban diciendo que tenía un demonio, que estaba poseído por un demonio. Entonces estaban incurriendo en una horrenda blasfemia a causa de su incredulidad. Y Jesús les dice: no, yo no tengo ningún demonio, qué pena. Yo honro a mi Padre y en cambio ustedes me deshonran, blasfeman. Ustedes me insultan, me tratan mal, me tratan de endemoniado, me tratan de loco. En cambio yo sí honro a Dios porque estoy haciendo su voluntad, viviendo la vida que ustedes deberían vivir, y voy a morir la muerte que ustedes deberían morir. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Jesús estaba hablando de su resurrección y de la autoridad que el Padre le iba a dar, le iba a conferir por hacer su voluntad. Y termina esta sección diciéndole: les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todo el que sigue las enseñanzas de Cristo tiene vida eterna, porque Cristo trae salvación y vida eterna. Cristo no vino a derogar la ley, sino que vino a darle un nuevo sentido, un sentido más alto. Porque ya la ley no iba a significar solamente la exposición de nuestro pecado, sino iba a ser el modelo de vida para que todo aquel que en Él cree lo siga. Entonces Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, toda la escritura. En decirles: ama a Dios y ama a tu prójimo. Sigue mis mandamientos, arrepiéntete de tus pecados, mírame a mí, que soy el único que te puedo salvar, y sigue el estilo de vida que Dios traza para ti en compañerismo con Él. Y todo el que obedezca mi enseñanza no morirá, porque estará con el Padre para siempre. Eso es lo que les vengo a decir. Entiendan, no se cierren. Pero esta gente estaba cerrada, ya había decretado su destino. Todo aquel que se cierra a la palabra de Dios ya ha sido condenado. Esto es lo que nunca nos leen cuando nos leen Juan 3:16. Si leyeran Juan 3:16 al 18, se darían cuenta que hay dos caras, siempre, y estos están en la cara de atrás. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado, ya acabó su tumba. Y estos estaban cavando su tumba de condenación porque no decidieron no creer, sino que le dijeron: ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Seguían blasfemando. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. Y estaban paralelizando con un pasaje que hay en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, donde el Señor les decía a ellos: ¿dónde están tus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero se les olvidaba que atrás
unos versículos antes, les decía, no sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo ahí era, abandonen sus malas prácticas y no sean sus antepasados, porque donde están ya se murieron. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ellos? No obedecieron y se murieron. Pero estos estaban tomando ese pasaje ahí, diciendo, no, mire, ya todos se murieron. Entonces, ¿cómo dice usted que sus enseñanzas van a dar vida y no va a morir si ya todos se murieron? Todos están muertos los antepasados y ahora usted nos viene a decir que usted nos va a enseñar y que vamos a vivir. ¿Qué es esto, loco? ¿Acaso usted es más importante que Abraham? O sea, ¿quién se cree, viejo? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees, Jesús? Si nosotros te conocemos que eres un pobretón de Nazaret, un carpinterucho, pongámoslo en unos términos así, un carpinterucho por allá de Nazaret del norte, y nos viene aquí a hablar a nosotros los que nos la pasamos comiéndonos el Talmud y la Misná y toda esa vaina, ¿sí? La Torá, el Talmud, la Misná, todos esos libros, y nos conocemos de arriba abajo, izquierda, derecha, izquierda, la ley, y le ponemos todo para que la gente la cumpla de pe a pa. Entonces que el hilito no debe estar suelto, que nos lavamos las manos, que nos lavamos los pies, que la comida debe ser así, esa, que tienes que dormir a tal hora, despertar a tal hora, que el sábado no debes mover ni una aguja. Usted es mayor que Abraham, que era nuestro padre. Y Jesús les contesta, si yo me buscara mi gloria, o sea, si yo me quiero exaltar a mí mismo, pues no tiene sentido que yo lo hiciera, ¿cierto? No tendría sentido que yo me pusiera a exaltarme, que yo me pusiera a ensalzarme y a decir es que yo soy el más, es que yo soy no sé qué por mi cuenta. Pero mi Padre es quien me glorificará. Es mi Padre quien da testimonio de mí. Él ya lo había dicho en un pasaje anterior. Pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, ustedes no. Entiéndalos, yo sí conozco al Padre. Ustedes no lo conocen porque andan en sus malos caminos. Es más, les digo, Abraham, su padre, de quien ustedes dicen que son hijos, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, y él la vio y se llenó de alegría. Les dijo, miren, Abraham me vio a mí. Y para ilustrar esto un poquito, le voy a leer un pasaje que era la esperanza que tenían los judíos, y que era una cosa que entendían los judíos. Los judíos entendían que Abraham había visto al Mesías, que no solamente había sido como una bonita historia y que la descendencia, sino que la promesa de Abraham, la promesa que se le dio a Abraham de descendencia, revestía una gran importancia, y su importancia era que en su descendencia iban a ser el Salvador del mundo. Y por eso Jesús dice que Abraham se alegró cuando lo vio a él. Y le voy a mostrar eso mostrándole este pasaje del libro de Hebreos, en donde el autor de Hebreos nos explica eso. Mire, fue por fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue, esto es Hebreos 11:8. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe,
pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. O sea, su salvación, la eternidad. La promesa no era que solamente a Abraham le iban a dar un pedazo de tierra, sino Abraham veía muchísimo más allá porque Dios se lo había mostrado. Abraham veía que iba a regresar al Edén y a un Edén mayor, a una ciudad de cimiento sólido, y ese cimiento sólido tiene un solo nombre: Jesucristo. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Y más adelante, en el versículo 17, dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham creyó que Isaac, o sea, que Dios le había dado la promesa de una simiente, de una descendencia, y de que de su descendencia iban a nacer el Mesías a través de Isaac. Y cuando Dios le dijo: sacrifíquelo, Abraham no dijo: ay, hola Señor, pero ¿cómo así? Usted me dio este hijo, es el único hijo aquí de la vejez, nosotros ya viejos y tuvimos este hijo, pues, y ahora no me quiere que lo mate. No, Abraham no hizo eso. Abraham creyó y dijo: si esta es la promesa de Dios, así yo lo sacrifique, Él va a levantarlo de nuevo, lo va a resucitar. Y entonces Abraham creyó en todas estas promesas simplemente porque se sostenía como viendo al invisible, como habla de Moisés más adelante en este mismo capítulo. Él veía a Jesús. Él creía en todas estas promesas simplemente porque veía a Jesús en ellas. Abraham no creyó por un pedazo de tierra, no creyó por un hijo, no creyó por las riquezas y las posesiones que tuvo, sino él creyó porque sabía que de la promesa de Dios iba a venir su Salvador, el cual iba a traer los cimientos para una patria celestial, para tener una esperanza de vida eterna. Y por eso Jesús dice: Abraham me vio a mí y se llenó de alegría. Abraham conocía a Cristo. Si usted no me cree, vaya, mire el pasaje de Sodoma y Gomorra. Cristo se le reveló a Abraham antes de destruir a Sodoma y le reveló su voluntad, y Abraham intercedió por las personas de esa ciudad, por los justos que hubiera, y su oración fue contestada, porque su sobrino Lot fue sacado de ese lugar junto con su familia. Entonces Abraham conocía a Cristo y lo veía. Entonces, claro, esta gente quedó como: este tipo nos está hablando todas estas cosas, pero es un man que no tiene ni 50 años, ni siquiera ha cumplido 30, es un pelado. ¿Cómo dice usted que ha visto a Abraham si usted es un pelado? Usted es un pelado, mano. ¿Qué viene a hablar? Usted está loco, está re crazy, man. De verdad, o sea. Y entonces Jesús les dice: les digo la verdad una vez más, por enésima vez. Les digo: antes que Abraham naciera, yo soy. Y este es el punto
cumbre de este pasaje. Yo soy. Y ya se los había dicho hace un momento a los otros líderes. Yo soy. Ese yo soy está reservado únicamente, y lo explicaba ayer, únicamente para Dios. Cuando Dios se le reveló a Moisés y Moisés le preguntó ¿cómo les digo que ustedes llaman? Porque sí, yo llego, ay sí, llegué de parte de Dios. ¿Y cuál Dios? Entonces le dice Dios a Moisés, dígales que yo soy, lo envío a usted. Yo soy el que soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Dígale, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Yo soy era el nombre de Dios, el nombre exclusivo del Dios Altísimo, del Dios Omnipotente. Era tan exclusivo que esta gente ni siquiera lo pronunciaba. Utilizaba Adonai, el Señor. O sea, era tal la reverencia que le tenían al nombre santo de Dios, al tetragramatón. Se llama técnicamente, porque son cuatro consonantes usadas. Castellanizado es YHWH. Y por eso latinizado se utiliza Jehová. Y por eso usted en la Biblia tradicional encuentra Jehová para aquí, Jehová para allá. En Biblias más, esto utiliza Yahweh. Y ese sería como el nombre con vocales, el nombre vocálico. Yahweh. El nombre santo de Dios. Pero era tan santo que esta gente ni lo pronunciaba. No se atrevían ni a decirlo con su boca. Entonces utilizaba Adonai. El Señor, Adonai. Entonces cuando se iba a referir a Dios, Adonai. O utilizaba a veces Elohim, que es también Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero utilizaba vocablos distintos para no mencionar el nombre santo de Dios, porque era muy santo. Y Jesús llega y lo menciona y dice yo soy. Antes que Abraham esto dice yo soy. Está diciendo heme aquí, soy Dios, hola, mucho gusto. Yo conocí antes que Abraham, porque antes que Abraham estaba yo, porque yo soy Dios y existo desde la eternidad pasada, desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre he existido. Véanme aquí. Jesús siempre ha existido. Jesús no existió en un momento de tiempo. Es distinto decir que Jesús vino a la tierra y se encarnó en un momento determinado de tiempo, pero Jesús ha estado con el Padre desde el principio. Recuerde, Dios son tres personas en una misma son tres personas. Dios es uno solo, una sola unidad, una sola identidad en tres personas: el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Y hace referencia a las obras que cada uno hace, pero en esencia son el mismo Dios. El Padre, el Dios eterno, Cristo, Creador, Salvador, y el Espíritu Santo, el aliento de vida, ¿cierto? Ellos tres son un solo Dios. Y esto es un gran misterio, del cual no voy a hablar porque es un gran misterio para todos. Pero entonces Jesús les dijo: yo soy, aquí estoy, mírenme, soy Dios y vivo en unidad con el Padre. Se los he venido diciendo todo este tiempo. ¿Eso era lo que querían saber? Aquí estoy, yo soy. Claro. Y como esta gente estaba llena de incredulidad, entonces me dijeron: no, este es un blasfemo, ya está igualando a Dios. Entonces, papito, empecemos a coger piedritas, porque a los blasfemos hay que erradicarlos. Y Jesús simplemente se fue y se escabulló. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, no había llegado el kairos, el tiempo que le correspondía a él para ser sacrificado. ¿Qué podemos concluir de esta enseñanza, de esta meditación? Jesús ha venido a revelarse a nuestros corazones, a revelarse como el Salvador, como el Señor, como el Libertador, en quien podemos conocer la verdad para ser libres de toda condenación y toda esclavitud. El Dios eterno,
que en su manifestación de amor y misericordia, aun siendo pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Ha sido tan grande su misericordia que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos libertó de la esclavitud. Nos compró de ese mercado de esclavos para darnos libertad. Escucha la palabra que Jesús está hablando a tu corazón. Escucha la palabra. Que el Espíritu Santo obre en ti para que puedas ver a Jesús comprando tu libertad. Arrepiéntete de tus pecados. Escapa de ese yugo del pecado y de ese mercader horrible, Satanás, y corre a Cristo, que con brazos de amor te acoge, con esos brazos extendidos en la cruz te acoge y te abraza y lava tu corazón con su sangre eterna, con su sangre bendita, con su sangre preciosa. Es el tiempo, es ahora. Arrepiéntete y cree. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos dice, apártese de sus caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Apártense de sus malos caminos. Dios no va a dejar de hacer lo que dijo. Apartémonos de los malos caminos. Creamos y vivamos. Que el Espíritu Santo nos revele a Cristo comprando nuestra libertad, para que esas cadenas de opresión sean rotas, cadenas de pecado sean rotas. Nos arrepintamos y vivamos una vida de fe creyendo en el Salvador, que vivió la vida que debíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos para darnos vida eterna. Y lo podamos ver como el yo soy, ese Dios todopoderoso, que con amor eterno nos ha amado. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias por tu amor y misericordia. Señor Dios Todopoderoso, que tu gran poder y tu amor nos abriguen y que no seamos incrédulos como estos judíos, Señor, que blasfemaron incluso en su incredulidad por no escuchar tu voz, sino que tu palabra penetre como esa espada de doble filo en nuestro corazón y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta palabra transforme nuestra vida, que seamos quebrantados y que tu gran poder, Señor amado Dios, nos lleve, Señor, hacia Cristo, para que podamos vivir una vida de arrepentimiento y fe, para que reconozcamos que en nuestros propios méritos no somos capaces de vivir una vida que glorifica al Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarme en este tiempo. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Chao, chao.